es que él, al regresar de su misión en el Habre, está aquí unos meses y luego se traslada a Perú. En el año 31 él viaja a Lima como cónsul, y ahí él se dedica a investigar más sobre Mariátegui. Mariátegui me parece que había fallecido, pero para él es importante enfrentarse a lo que es la experiencia en el Perú. Está poco tiempo ahí, luego regresa acá y después se traslada a México. Entonces son dos países que fueron importantes dentro de su diálogo, dentro de su planteamiento por lo que es la cultura mestiza, cultura americana. Entonces él entra, se convierte en uno más de los intelectuales que se preguntan sobre ese tema. Y eso es importantísimo, porque tengamos en cuenta que otros intelectuales ecuatorianos se planteaban el problema desde distintos ángulos. Entonces, en el caso de Carrión, yo creo que es importantísimo que él vislumbra una cosa, él entra, yo digo, dentro de esa corriente amplia que es la discusión que estaba en aquel entonces vigente, que era el tema del hispanoamericanismo, la identidad, y él creo que calza perfecto ahí, y eso se puede evidenciar leyendo sus dos primeros libros, como digo, los creadores de la Nueva América, Mapa de América, y después Atahualpa. En Atahualpa se ve esa preocupación, porque el abordar lo que significa su condición de mestizo, el momento en que Carrión, ya como diplomático, le toca trasladarse en el 38 a Colombia, en algún momento también está en Chile, pero él, cuando ve la oportunidad en el año 44, él tenía 47 años, ¿qué es lo que hace? Es fundar la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a pesar de un montón de tonterías y disparates que se han dicho con mucha gratuidad, la Casa de la Cultura cumplió un papel protagónico dentro de lo que es la cultura. Sí, en efecto va por ahí el asunto, ¿no? Pero lo que Carrión tiene claro es que ese entusiasmo tiene que verse de una manera eficaz. Ahora, afortunadamente para Carrión también es que hubo una generación formidable de gente valiosa, intelectuales, escritores, pintores, es decir, hubo toda una corriente que pudo estar con él y salir adelante con todas estas propuestas, ¿no? Bueno, él era consciente de una cosa, de que la Casa de la Cultura no podía funcionar si no tenía el respaldo del Estado. ¿Por una cosa netamente económica o también por una cosa ideológica? Económica, es económica, o sea, tiene que estar relacionado con el Estado. Pero lo que sí él sí luchó es por la autonomía, para que las propuestas de la Casa de la Cultura, o sea, tengan autonomía y no obedezcan a corrientes no del Estado, sino del gobierno. ¿Cuáles creería usted, Gustavo, serían los principales ejes que hasta hoy permanecen del pensamiento de Carrión sobre ese discurso acerca de la cultura? Pero recuerdo que cuando el Centro Cultural Benjamín Carrión se iba a inaugurar, a un personaje ilustre de este país se le ocurría que había que sacar frases célebres de Carrión y ponerlas en cartoncitos y pegarlas en las paredes. Yo creo que lamentablemente eso es lo que se ha hecho con Carrión. O sea, citar incluso lamentablemente frases nada célebres. No, y frases que sacadas de contexto, porque como bien usted apuntaba, si fueron legítimas algunas opiniones de él cuando estaba el tema de la mutilación territorial, 40 años después no tienen vigencia, porque simplemente fueron dichas en su momento. Entonces, yo lo que creo es que el pensamiento de Carrión tendría algunos aspectos que creo que habría que revisarlos además, porque esa es nuestra obligación. O sea, cada generación tiene que revisar a nuestros clásicos. El desvirtuar ciertas líneas ideológicas de Carrión, diciendo que Carrión era limitado, no logró pensar esto, no se anticipó en los tiempos. No, pues él obedecía a una época y a una serie de apetencias. Entonces, yo creo que a él,
abordar su pensamiento desde la ejecución de lo que es la Casa de la Cultura. Yo creo que es esencial eso. Pero cuando se hable de la Casa de la Cultura, hay que revisar exactamente lo que es la Casa de la Cultura, lo que fue la Casa de la Cultura. Porque el decir así nomás que la Casa de la Cultura fue una institución que lo que hizo es sustituir al Instituto Cultural Ecuatoriano, no es cierto. Si uno revisa la estructura de cada una de estas dos instituciones, se evidencia que no es cierto. Lo que sí Carrió tuvo la habilidad de que, como cambiaban de presidente porque se le había echado del gobierno a Carlos Alberto Arroyo del Río, entonces lo que hizo es que a los intelectuales que estaban antes, que eran los mandamases del Instituto Cultural Ecuatoriano, los integró acá. Entonces ellos en primera instancia pues aceptaron. Tengamos en cuenta que Jacinto Gino Camaño fue el primer vicepresidente de la Casa de la Cultura. Están sentados en la primera foto, están el padre Aurelio Espinosa Poli y una serie de personajes que luego por divergencias ideológicas pues se van distanciando, pero en sí la Casa de la Cultura cumplió una labor excepcional a nivel cultural. Véanse los títulos, hay un volumen que es el catálogo 20 años de publicaciones de la Casa de la Cultura, que es desde el primer libro que se publica. Consideren que el primer libro que publica la Casa de la Cultura es Sófocles, traducido por el padre Aurelio Espinosa Poli. O sea, qué mayor evidencia de que hubo un afán de integrar ahora, lamentablemente, por divergencias ideológicas, no es algo que se haya potenciado y consolidado.